En el año 2019, un oficial retirado se convirtió en el hombre que más bajo había literalmente tocado fondo en la historia de la humanidad. Sumergido en un pequeño submarino, en un batiscafo de última generación, este aventurero descendió algo más de 10.900 metros al interior del Océano Pacífico. Y su gesta en su día fue anunciada a bombo y platillo por los medios de comunicación, y aunque ha habido varios intentos, todavía nadie ha llegado más abajo. En esta noche quisiera que hablásemos de un descenso más radical, mucho más radical, pero también mucho más glorioso. Porque la bajada del oficial no deja de ser una anécdota, pero el descenso del que hablaremos en esta noche ha supuesto un antes y un después para todo el universo. Os invito a abrir vuestras Biblias a Filipenses capítulo 2, y aunque estaremos meditando en el versículo 8, vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 5. Filipenses capítulo 2, comenzando en el versículo 5. En este texto observaremos tres aspectos de la humillación de Cristo que nos impulsan a reconocer su misericordia por un lado, pero también a imitar su humildad. Vamos a leer el texto comenzando en el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta aquí nuestra lectura en esta noche. En los versículos anteriores se nos ha venido indicando la condición del Hijo, se nos ha descrito la encarnación del Hijo, y ahora se nos va a presentar la humillación del Hijo. Y en realidad este es un canto a la humildad, un himno a la humildad de Cristo, como el patrón, como el ejemplo, como el modelo a imitar. Si de lo que se trata es de considerar a los otros como superiores a nosotros mismos, si de lo que se trata es de buscar los intereses de los demás, si de lo que se trata es de crecer en unidad, este texto nos ofrece la dirección adecuada. Y lo primero que nos encontramos aquí es con lo que podríamos llamar una humillación extrema. Una humillación extrema. Vamos a leer de nuevo el versículo 8. Dice ahí: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol va a pasar aquí de referirse al aspecto de Cristo a la actitud de Cristo. Esta frase, hallándose en forma de hombre, con la que comienza el versículo 8 de nuestras versiones en castellano, en realidad es como termina el versículo 7 en las ediciones griegas. Y lo que está es haciendo de puente entre ambas realidades: la de despojarse agregando humanidad a su divinidad, y la de humillarse obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y el punto está en que lo suyo no fue una performance. La segunda persona de la Trinidad no se disfrazó ni de humanidad ni de humildad. El Dios eterno se hizo hombre. El legislador se sujetó a la ley. El soberano se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el verbo humillarse aquí, que preside todo este versículo 8, que articula todo este versículo 8, tiene que ver con rebajarse, con ponerse por debajo de donde a uno realmente le corresponde estar.
Y la idea aquí es que esto es lo que Cristo hizo en un momento determinado de la historia. Se puso por debajo de donde le correspondía estar. Esto es lo que Cristo llevó a cabo. No fue algo simplemente figurado, no se trató de una mera representación, de un teatrillo, como tantas veces los niños hacen. No fue tampoco una visita de cortesía. En esta escalera descendiente que nos dibuja el capítulo 2 de Filipenses, hasta ahora se nos ha venido describiendo la humildad de Cristo. Pero ahora se utiliza esta palabra humillación y se nos presenta la humillación extrema de la segunda persona de la Trinidad, del divino Hijo de Dios, uno que habiendo coexistido siempre con el Padre, uno que habiendo cohabitado eternamente con el Padre, se hizo mortal. Uno que siendo puro, perfecto, santo, inocente, se hizo ajusticiar. Uno que ha sido eternamente y por siempre y desde el siglo y hasta el siglo el juez de todo el universo, pero vino a ser juzgado y siendo intachable, sin mancha, sin arruga, fue castigado, ejecutado como un criminal, como el peor de los rebeldes, como el mayor de los insumisos, como el más grande de los conspiradores. La humillación extrema de la que nos habla este pasaje no está simplemente en el hecho de que el Hijo se encarnase, sino en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. La manifestación máxima de la humildad en general está en la obediencia. Esto es, ponerse en completa disposición de hacer la voluntad de otro. Esto es obedecer. Y cuando uno obedece, es que está siendo humilde. La manifestación máxima de la obediencia es la muerte. Esto es, no negarle a la voluntad del otro ni aún lo más valioso. ¿Y qué es lo más valioso? La vida de uno. Algo que no puede ser sustituido. Algo que no puede usarse más que una sola vez. Pero la manifestación máxima de la muerte es la muerte y muerte de cruz. Así de extrema es la humillación que este texto nos presenta. El humilde que obedece hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos lleva al segundo elemento que el texto nos presenta y no es otra cosa que una humillación expiatoria. Expiatoria. Leamos de nuevo el pasaje. Filipenses 2:8 dice ahí que hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Decimos que este texto está enmarcado en un contexto de exhortación, en el que el apóstol está tratando de animar a los creyentes en la joven iglesia de Filipos y por extensión a nosotros también a caminar en humildad, a practicar la humildad. Y como esos niños que observan mediante lo que está a su alrededor y es la manera en la que llegan a aprender, mediante lo que ven, Pablo propone aquí una serie de ejemplos gráficos a lo largo del capítulo. Ejemplos visibles, medibles, cuantificables. Y hablará de sí mismo, y hablará de Timoteo, y hablará de Epafrodito, pero como no podía ser de otra forma, comenzará por desarrollar brevemente el ejemplo de Cristo. Un ejemplo del que, como esos niños que aprenden por el ejemplo, debemos aprender también. Y sin embargo, lo que nos encontramos aquí es mucho más que un ejemplo. Es mucho más que una ilustración. Es la descripción
breve pero exacta de lo que Cristo tuvo que llevar a cabo para expiar nuestros pecados, para redimirnos, para salvarnos de la influencia del pecado y también de la paga del pecado, que como la Escritura enseña no es otra cosa que la muerte. La muerte de Cristo no es simplemente el mejor ejemplo posible de una mejor vida. No es simplemente un modelo acertado frente a otros que son desacertados o un patrón adecuado ante tantos que son inadecuados. Fíjate lo que dice el apóstol también escribiendo su epístola a los Romanos en el capítulo 5, versículo 19. Dice ahí, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y no pensemos que para este Dios hombre, el eterno encarnado, resultó algo sencillo obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Sin duda, se trató de lo más complicado que Cristo pudo llevar a cabo en su tiempo aquí en la tierra. Ningún milagro, ninguna actuación sobrenatural, ninguna participación, mensaje, palabra, encuentro fue tan difícil para Cristo como el obedecer hasta la muerte y la muerte de cruz. Vamos por un momento al capítulo 22 de Lucas, porque resulta inevitable acordarnos de estos pasajes que aquí se nos relatan. Lucas capítulo 22 dice así, comenzando en el versículo 41, Jesús, que había salido junto con algunos de sus discípulos a orar, dice el versículo 41, que se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Vamos un segundo al capítulo 23 y leamos comenzando en el versículo 33. Lucas 23, 33. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes y repartieron entre sí sus vestidos, y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El humilde es aquel que pudiendo sacar
toda la ventaja, en pleno derecho, no solamente no lo hace, sino que se pone al servicio de otro. El que obedece, en este caso, lo hace hasta las últimas consecuencias, entregando aquello que no puede volver a reproducirse, que es la vida de uno. Obediente, dice el texto, hasta la muerte y muerte de cruz. De su muerte depende toda nuestra vida, porque la suya no fue una muerte como la de otro cualquiera. Ese mismo día, a su derecha y a su izquierda, otros 2 hombres sufrieron un mismo castigo. Pero la suya no consiguió nada, ni tan siquiera para aquellos jueces, ni tan siquiera pudieron devolver todo el mal que habían hecho y que les había llevado a aquella cruz. Sin embargo, de la obediencia de Cristo resulta toda nuestra justificación. En su castigo descansa todo nuestro perdón. En su pena y por su pena es que son legitimadas nuestras almas, alcanzando una victoria inalcanzable de manera natural. Son sus clavos, su dolor, su vergüenza, su obediencia, la que garantiza nuestra corona. El Rey del universo se humilló para salvar a los hombres, meros mortales, y fue por sus llagas que nosotros fuimos curados. El sacerdote debía ser también el sacrificado, el santo el sacrificio, el perfecto y puro ocupar el lugar de los pecadores. Y si realmente hemos sido receptores de esa gracia, si somos beneficiarios de esa obra de salvación, esto nos moverá a la adoración, al reconocimiento y la alabanza de la que nos hablan los versículos a continuación en Filipenses capítulo 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué preciosa realidad la que nos encontramos aquí, la única posible, la del reconocimiento del crucificado. Pero hay un tercer elemento que este texto nos presenta en cuanto a la humillación del Hijo de Dios. Es una humillación extrema, es una humillación expiatoria, pero es también una humillación ejemplar. Estos versículos no solamente sugieren una vía contemplativa, también nos enseñan un ejemplo vital. Por eso es esta una humillación ejemplar a la que haremos bien en poner atención, pero también en imitar. Cristo cargó no solamente un yugo, una escuadra, un marco de madera, cargó una cruz. Cargó una cruz. Y aunque hoy en día se pueden pagar grandes sumas de dinero por una joya en forma de cruz, y la cruz se ha convertido en un símbolo, en un ornamento, en un adorno que preside iglesias y también jardines y salones por igual. En los tiempos de Jesús, hablar de una cruz es hablar de vergüenza, de escarnio, de degradación, de humillación. La mayor de todas. La cruz era un insulto, una ofensa, una burla y al mismo tiempo una tortura para aquellos que debían sufrirla. Había sido reservada para lo más bajo, lo más insurrecto de la sociedad. No existía peor condena, peor castigo que la muerte en la cruz. Los romanos la despreciaban, los judíos la temían, al punto que se decía en aquel tiempo que morir en una cruz era morir 1000 muertes. 1000 muertes en una sola. Pero aún, incluso antes de su propia muerte y muerte de cruz, Jesús mismo iba a utilizar la idea de la cruz para ilustrar la necesidad de obediencia que todos sus discípulos tienen. ¿Recordáis sus palabras? El que no se niega a sí mismo,
el que no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Para el cristiano no hay mayor gloria que la gloria de la cruz. No existe una imagen o un retrato o un motivo más emblemático que la cruz de Cristo. Lo que para los griegos era sinónimo de vergüenza, lo que para los judíos era señal de maldición. Para los cristianos representa el triunfo definitivo, la victoria, la gloria de ese Cristo vencedor. Y el mismo Pablo, que está escribiendo este pasaje, escribiría también lo siguiente en su capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. Dice ahí: jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No solamente reconocemos esta cruz en base a que por su sacrificio nosotros recibimos la autorización, el permiso, la libertad de acceder a la misma presencia de Dios, sino que observamos, atesoramos y por supuesto imitamos al crucificado, porque es en base a su sacrificio que nosotros recibimos la comisión, el llamado y aún la capacidad de obedecer a nuestro Señor y Salvador. No ya para expiación, nuestros pecados han sido cubiertos, sino para santificación. No como un medio de salvación, eso ha sido ganado y otorgado por lo que Cristo hizo, una vez y para siempre, sino como un medio de santificación. De santificación y de confirmación de que estamos en Cristo, de que somos de Cristo, de que amamos a Cristo, de que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo no seguir los pasos de nuestro gran Rey y Salvador? Que el Señor nos ayude a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, a obedecer al que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo? Comenzando por vivir una vida de humildad. Este es el punto del pasaje. Comenzando por caminar la misma senda que la que Cristo anduvo, la senda de la humildad. Porque detrás de ese telón que el apóstol ha desplegado para nosotros con estos versículos, lo que está de fondo no es otra cosa que la importancia, el valor, el sentido definitivo de la unidad de la Iglesia. No podemos aspirar a que los creyentes, como un cuerpo, caminen en armonía, en unión, en unidad, si no somos humildes los unos para con los otros, hasta el punto de negarnos completamente si es necesario, de anularnos absolutamente en un momento determinado si es necesario, para que mi hermano reciba el cuidado que en ese momento demanda su alma. Dejemos de pensar en la Iglesia como algo que ha sido creado para mi conveniencia y comencemos a observar la Iglesia como ese espacio en el que yo puedo ponerme al servicio del que está al lado, en el que yo puedo colaborar y cooperar para que la obra de Dios prospere, aunque mi nombre sea olvidado. Estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo incomparable el que Cristo nos ha hecho! Para lo cual tuvo que caer hasta lo más profundo, hasta lo más tenebroso. Hace un tiempo se publicaba la estadística de cuáles eran las aspiraciones para los españoles en el momento actual, españoles o personas que residen en España. Y en lo más alto de la lista estaba la salud.
seguido por un buen trabajo, acompañado por el tener un buen sueldo. A continuación se hablaba de una buena casa, de poder tener acceso a un nuevo y un mejor coche. Algunos mencionaron eso de que estaría muy bien tener hijos y finalmente no podía faltar en España el poder jubilarse pronto y bien. Así se cerraba esa lista. Todas aspiraciones legítimas, todas aspiraciones egoístas, centradas en uno mismo. Con esa mentalidad veremos hacia dónde nos conduce la sociedad del futuro. Pero en la Iglesia no puede haber personas que solamente viven y piensan en sí mismas. Este no es el propósito de haber sido incorporados al cuerpo de Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo, apelando al mayor ejemplo de humillación, nos quiere presentar en este texto. Que el Señor nos permita, como termina el pasaje en el versículo 10, arrodillarnos también. No solo porque reconocemos al gran Salvador que tenemos, sino porque al mismo tiempo nos ponemos a su servicio, no buscando nada para nosotros, sino más bien que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, qué bendición el observar esta escalera descendente del más grande, del sublime, del que está por encima de todo y de todos. Y cómo nos humilla darnos cuenta de cuánto le cuesta ser redentor. Cómo nos humilla el darnos cuenta de todo lo que Cristo ha hecho para salvarnos a nosotros. Cómo nos humilla pensar cuánto amó a la Iglesia para entregarse a sí mismo por ella. Te pedimos, oh Dios, nosotros que somos los beneficiarios, los receptores, los premiados, que podamos valorar lo que Cristo ha hecho en adoración constante, pero también imitar lo que Cristo ha hecho en una vida de consagración constante también. Esta es nuestra oración para cada uno de los que estamos aquí, para nuestra congregación local y para, por extensión también, todos aquellos que han recibido esta salvación tan grande. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.